Empecé a leer la Biblia por primera vez y este es el resumen del libro de Génesis parte 1. No existía nada sobre la tierra y Dios es todopoderoso porque dijo hágase y se hizo. En 6 días creó todo lo que existe en mares, luna, sol y estrellas y el séptimo descansó. Ya la tierra estaba hecha pero no existía el hombre, entonces Dios formó un muñeco de polvo de la tierra y lo sopló y le dio aliento de vida. Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Reunió todos los animales y los llevó ante el hombre para que el hombre le pusiera nombre. El hombre le puso nombre a todos los animales, pero no encontró a nadie a su altura. Dios lo hizo caer en un profundo sueño y le sacó una costilla y la rellenó con carne y de ahí formó a la mujer. Pero antes de esto Dios había creado un jardín hermoso donde había muchos árboles frutales para comer. Dios le dijo al hombre, puedes comer de todos los frutos de esos árboles, solo de uno no vas a comer, del que está en medio del jardín, porque vas a morir. De todos los animales había una que era muy astuta y era la serpiente. La serpiente le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún fruto de los árboles del jardín? La mujer le dijo, no, Dios no nos ha dicho eso. Nos dijo que comiéramos de todo, pero solo de uno, no, porque vamos a morir. La serpiente le dijo, no, nunca van a morir, no le crean a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, entonces ustedes serán como dioses. Van a conocer el bien y el mal. A la mujer le interesó eso, entonces comió del fruto y no solo comió ella, sino que también le dio al hombre. Ay, mujeres. Solo se lo comieron y supieron que estaban desnudos, se le abrieron los ojos, corrieron a taparse con hojas de higuera. Después Dios andaba en el jardín y le habló a Adán. Adán le dijo que estaba escondido porque le daba pena porque estaba desnudo. Dios le dijo, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que yo te prohibí? El hombre le dijo, esa mujer que tú me diste como compañera me dio, y yo comí. Dios se enojó y maldijo a la serpiente, le dijo que se iba a arrastrar y que la mujer le iba a machucar la cabeza con el talón del zapato. A la mujer por haber comido le dijo que iba a tener los hijos con dolores y que el hombre la iba a dominar y que siempre iba a necesitar de un hombre. Escucharon, mujeres. Al hombre por haber escuchado a la mujer le dijo que le iba a tocar trabajar y que iba a mantener los hijos con el sudor de su frente y que la tierra iba a ser maldita por su culpa, que ya en vez de hortalizas le iba a dar espinas. Con el tiempo Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno que se llamaba Caín y el otro Abel. Uno era pastor de ovejas, el otro trabajaba en el campo. Los dos le llevaron ofrendas y sacrificios a Dios, pero el de uno le gustó más que el de otro. Caín se enojó porque la ofrenda de él no había agradado a Dios y un día de esos le dijo a su hermano que fueran al campo. Como estaban solos en el campo, entonces Caín se echó sobre Abel y Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Entonces Caín le respondió, ¿y acaso yo soy niñera de mi hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Su sangre clama y su grito me llega desde la tierra. Dios se enojó y lo maldijo, le dijo, cultivarás la tierra y no te dará fruto y andarás errante. Dios lo despidió de su presencia y en esta parte me perdí, porque según dice se fue para otro país. Entonces existía más gente en otro lado. La verdad no sé cómo pasó eso. Porque además dice que se hizo de una mujer y tuvieron hijos. Además dice que construyó una ciudad y que la llamó Enoc, porque así se llamaba una de sus hijos. Bueno, si alguien entiende esta parte, que por favor me la explique, porque la verdad yo no entiendo aquí en los comentarios. En ese entonces los hombres vivían como 900 años, 800, 700. Pero Dios al mirar que la maldad era mucha de los hombres, entonces le redujo los años a 120. Dios no le gustó mucho porque había mucha maldad, entonces pensó en destruir a los hombres y todo lo que había en la tierra. Solo había un hombre que le agradaba porque era humilde. El hombre se llamaba Noé, entonces le dijo a Noé que construyera un arca. Por ser un hombre que me agrada con sus actos, te salvarás tú con tu familia y también meterás en el arca una pareja de cada especie de los animales para que pueda conservarse. También meterás alimentos para que les pueda servir mientras dure el diluvio. Noé, como era un hombre obediente, hizo tal como Dios le había ordenado. Cuando ya todo estaba listo, Dios cerró la puerta del arca y comenzó el diluvio y arrasó con todo lo que existía en toda la tierra, todo ser viviente y todo se murió. Cuando terminó el diluvio, Noé hizo un sacrificio para Dios. Dios, al recibir el aroma, le agradó y le prometió a Noé que ya no iba a destruir la tierra con ningún diluvio y que jamás la iba a maldecir por culpa de la maldad del hombre. Dios bendijo a Noé y le dijo que crecieran en la tierra, que se multiplicaran y que ya jamás iba a destruir la tierra con un diluvio. Hizo un pacto con Noé y le dijo que cuando viera un arco iris se acordara de la alianza que había hecho, que ya no iba a destruir.
Pasó el tiempo y la gente se multiplicó demasiado y pues como que no tenían mucho que hacer porque un día se dijeron, oye, si hacemos una torre que llega hasta el cielo, pues hagámosla, y se pusieron a hacer una torre, pusieron a construir ladrillo, y cuando Dios miró que estos hombres estaban haciendo esa torre y que querían llegar hacia el cielo, entonces dijo, bueno, les voy a mandar un espíritu y los voy a confundir, y se confundieron y todos empezaron a hablar diferentes idiomas y no se entendieron, entonces no pudieron continuar la obra. Entonces la torre se llamó la Torre de Babel, que quiere decir confusión. Abraham era un hombre muy humilde y temeroso de Dios, pero era muy anciano y no tenía hijos. Su esposa tenía una esclava y se la dio a él para que procreara un hijo, ya que ella no se lo podía dar. Pero Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo con su esposa. Aunque Sarai no creía mucho porque ya estaba de edad y ya no le bajaba, entonces no creía mucho, pero Abraham sí tenía fe y sí creyó. Así que con el tiempo Abraham tuvo dos hijos, primero con la esclava y luego uno con su esposa. Un día de tanto Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que me des a tu hijo como ofrenda. Aunque era una decisión que a Abraham le costaba mucho porque era su hijo, entonces, pero como Dios se lo pedía, se lo iba a entregar. Cuando estaba a punto de sacrificarlo, entonces el ángel del Señor le habló y le dijo, Abraham, no atentes contra tu hijo, porque he visto que sí me haces caso. Dijo que mirara que había un cordero que se había enredado en unas zarzas y que ese le sacrificara y no a su hijo. Recuerden que Abraham era ya un anciano y que solo tenía un único hijo con su esposa, entonces era una decisión muy difícil, pero él decidió obedecer a Dios. Murió Abraham, se casó Isaac y tuvo dos hijos. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo para darle la bendición, pero el otro se hizo pasar por él y le quitó la bendición a su hermano. Por haber hecho eso, Jacob tuvo que huir porque su hermano lo quería. Se fue para otro lugar donde vivía uno de sus tíos y ahí se casó con una prima. Cabe recalcar que en ese tiempo sí era permitido casarse con una prima, ahora ya no. Pasó el tiempo y fue muy próspero porque el hombre agradaba a Dios. De ahí le tocó regresar, pero venía con miedo por su hermano. Pero cuando se encontró a su hermano lo perdonó y se abrazaron y no se hicieron daño. Los dos eran muy prósperos y fecundos porque esa era la promesa de Dios para Abraham, que iba a ser padre de muchas naciones y que contara las arenas del mar y que si la podía contar así iba a ser de numerosos sus hijos o su descendencia. Jacob, el que se había robado la bendición, tenía 12 hijos. Entre ellos había un muchachito que se llamaba José, de 17 años. Era un soñador, pero a sus hermanos les caía mal por ser el consentido de Jacob. Más que tenía unos sueños medio raros para sus hermanos, donde ellos se inclinaban ante él, entonces no les parecía. Un día que estaban en el campo decidieron, pero lo metieron a un pozo donde ahí lo iban a dejar. Pero en eso pasaron unos mercaderes y se lo vendieron como esclavo. A su padre le dijeron que una fiera lo había devorado. José fue vendido como esclavo, pero como era un hombre que agradaba a Dios, o un muchacho que agradaba a Dios, fue bendecido. Hizo prosperar la casa donde él estaba, pero como era un chico bien guapo, elegante, bueno, así como yo, bueno, no tanto, la mujer de su patrón quería con él. Pero él jamás haría eso porque era temeroso de Dios y respetaba la confianza que le había dado su amo. Entonces la mujer se enojó con él, lo acusó y lo metieron preso. Allí en la cárcel interpretó los dos sueños de dos compañeros de él que habían sido servidores de Faraón. El Faraón también tuvo dos sueños medio raros que nadie pudo interpretar. Entonces uno de ellos lo recomendó con Faraón. Él interpretó los sueños de Faraón y Faraón lo puso como mano derecha para que ministrara a la nación, ya que iban a haber 7 años de cosecha y 7 años de sequía. Cuando ya habían pasado como 2 años de sequía, los hermanos de José vinieron hacia él, pero obviamente no lo reconocieron y como era un hombre muy poderoso se inclinaron ante él. José se emocionó, pero no les hizo saber. Los investigó y pues lo tuvo preso, pero todo esto era para ver cómo eran ellos y si habían cambiado o no. Después de un largo proceso de prueba, supo que sus hermanos sí habían cambiado y más o menos se habían arrepentido de lo que habían hecho con él. Al final les dijo que él era José, su hermano. Los perdonó, se abrazaron, emocionaron y mandó a traer a su padre Jacob, que Dios ya le había cambiado el nombre y le había puesto Israel. Jacob murió en Egipto, pero fue enterrado donde fue enterrado su difunta esposa en otro lugar. Allí en esa nación se crecieron, se multiplicaron, se hicieron muy poderosos. Y ahí murió José también. Solo le hizo prometer a los suyos que cuando se fueran de ahí, porque tenían que marcharse, esa era la promesa que Dios le iba a dar una tierra prometida, también se llevaran sus huesos. Este ha sido el resumen de Génesis. No olvides seguir la página porque se viene Éxodo y viene muy interesante. Sigan la página. Que Dios me le bendiga. Bendiciones para todos.